Muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas nuevamente al grupo de oración La Gracia de Dios. Empezando el 2021, los invito a que cada uno cierre su micrófono. Creo que ya todos están cerrados. Deseo que hayan podido descansar y haber pasado unas festividades en paz, fortalecidos obviamente con el Señor y en compañía de sus seres queridos. Realmente el 2021 es un año para empoderarnos y creerle a Dios, creer que Él hace diferencia en aquel que es su hijo, en aquel que le cree, y eso somos nosotros. La palabra que voy a compartir hoy, y procedo a orar después de explicarles de dónde salió esa palabra. El grupo nuestro de oración de la gracia de Dios va a completar 4 años. Y precisamente en esa época, cuando meses antes de que el Señor nos diera la instrucción de iniciarlo, el Señor me mostró en Efesios 1 y en Efesios 3 cinco o seis peticiones, de pronto si uno quiere discriminarlas más, pueden llegar hasta 7, de cómo pedirle a Dios. Y hoy comprendo, y yo empecé a pedirle a Dios de esa manera porque sentí que Dios quería que yo le orara de esa manera. Y a medida que fui orando, como que se fue revelando lo que es la gracia de Dios de una manera muy bonita y muy especial. Y duré orando así como 3, 4 meses, tal vez, de una manera muy bonita. Y se fueron despejando muchas cosas en ese sentido. Después, pues con el paso del tiempo, pues se me pasó, se me olvidó, bueno, no sé. ¿Y por qué me parece tan importante compartir esta palabra hoy? Porque resulta que a finales de diciembre, como la penúltima semana de este diciembre que acabó de pasar, sentí en el espíritu que Dios me dijo, lee Efesios, vuelve a leer Efesios. Entonces yo dije, bueno, empezaré a estudiar el libro, pues si Dios me dice, lo empiezo a leer. Cuando lo empecé a leer, el Señor me recordó que era importante que volviera a retomar esas 6 partes de la oración que quiero compartir hoy con ustedes y me dio más revelación. Empecé a pedir nuevamente y Él me fue revelando mucho más que lo que me había mostrado hace 4 años, que lo hice porque me pareció muy bonita la forma y como Pablo ora por los efesios, mm, pero que aún realmente era muy poco lo que había sido revelado de la gracia. Eso me pasó tal vez hace 2 semanas que Dios me dice, vuelve a leer Efesios. Y empecé a orar nuevamente de esa manera. Cuando leí Efesios, dije, claro, con razón que querías que yo volviera a leer Efesios. Y empecé a orar de esa manera y sentí que era la forma de orar para este momento que estamos viviendo en este mundo, en este momento. Y un predicador que a mí me gusta mucho escuchar esta semana, y es uno de sus últimos sermones, él estaba hablando cómo Dios lo había direccionado para orar en el 2021 por su pueblo. Es un predicador revelado en la gracia. Pero lo que más me llamó la atención fue que al final de la predicación, de la enseñanza que él da también su testimonio de decir que la forma como él oraba era orar esas porciones que están en Efesios 1 y en Efesios 3, y que él desde que todo el tiempo en forma constante le pide a Dios esas 6 porciones. Bueno, no dijo 6, pero sí esa parte de Efesios 1 y Efesios 3 que voy a compartir. Entonces, para mí fue sorprendente porque ya el Señor me había colocado que hoy tenía que compartir esa palabra. O sea, que primero fue una palabra para mí cuando me dijo, vuelve a leer Efesios y empiezo a orar nuevamente así. 2, me pone el sentir, yo sabía que el próximo grupo fuera hoy o fuera el otro viernes, yo era la encargada de la palabra, entonces ya Dios me ha puesto en el corazón que les compartiera esto, pero el hecho de que escuche este predicador y que Dios también lo haya puesto a él en cierta manera a tocar esa palabra y saber que este predicador lleva muchos años orando esta misma palabra, para mí fue algo bien importante. Entonces, la enseñanza de hoy la he titulado Orando por la gracia de Dios. Orando por la gracia de Dios.
pero lo vamos a hacer de una manera muy inteligente, una palabra revelada, escrita, obviamente, en la Biblia. Entonces vamos a encomendar este momento y, y vamos a compartir la palabra en Efesios 1, lo voy a tomar de Nueva Versión Internacional, ya les digo qué versículos, es del 17 en adelante, y en Efesios 3 lo voy a tomar en la versión Nueva Traducción Viviente. Estos versículos que voy a compartir los he estudiado en Reina Valera, en lenguaje actual, en Dios habla hoy, porque es que son tan hermosos que cuando uno empieza a comparar unos con otros se llena de más como ímpetu y conocimiento para cimentarse. Es una palabra para recibir y activarla mediante la fe. Entonces vamos a orar, los invito a orar, cierren sus ojitos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé espíritu de revelación sobre esta palabra. Papito lindo, yo te doy tantas gracias por este nuevo año que tú nos regalas. Gracias porque acabó el 2020, Señor, y aquí nos tienes, papá. Cimentados en ti, Padre amado, en tu amor, en tu fidelidad, en tu bondad y en tu poder. Papito lindo, yo te pido que desde tu Santo Espíritu de una manera especial sobre cada una de las personas que están escuchando en este momento la enseñanza o que la escucharán después. De tal manera, Señor, que venga sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación. Yo ordeno en el nombre de Cristo Jesús que todo bloqueo mental, toda ceguera espiritual, toda distorsión del pensamiento, todo aquello que no quiere que la palabra entre a donde tiene que entrar, y sea revelada y sea cimentada y de fruto, se quite ahora mismo por el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra en el nombre de Jesús, y ordeno que los ojos sean abiertos, los oídos sean abiertos, la mente entienda y el corazón, Señor, se abra a recibir tu palabra revelada en el nombre de Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. De verdad que no hay palabras para agradecerte por tu bondad, por tu fidelidad, por tu compañía, por ser ese coequipero día a día 24/7, Señor, todo el tiempo con nosotros, ayudándonos, consolándonos, confortándonos, siendo nuestro abogado. De verdad que tu ministerio es tan hermoso, Señor, estando ahí con esa paciencia, con ese amor al lado nuestro. Por eso pido, Espíritu Santo, allí donde está cada una de las personas que me está escuchando, que seas tú fluyendo, fluyendo, fluyendo de una manera especial. Te pido, Espíritu Santo, que me des de nuevo para hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados, vamos a empezar. Entonces, voy a tomar Efesios 1, como les había comentado, en Nueva Versión Internacional, el capítulo 1 a partir del versículo 17. Aquí Pablo le hizo una carta a los Efesios y les dice a los Efesios lo siguiente. Ustedes saben que Pablo oraba mucho por la iglesia, oraba mucho por Corinto, por los Efesios, etcétera, por los de Filipo, pero esto, créanme que es clave. Todo Efesios es de los libros claves en la gracia, lo mismo que Gálatas, pero esta forma de orar, de verdad que si logran, y sé que lo van a hacer porque el Espíritu Santo por algo puso esta palabra y es que nos da la capacidad de tomarlo, créanme que es empezar a proyectarnos en otra dimensión. Entonces procedo, dice, pido que el Dios de nuestros, le está diciendo Pablo que está orando así por los Efesios, entonces le dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, y va la primera petición, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. En otra versión, que me parece muy linda, lo que pasa es que para combinar todas las versiones, pues la verdad no alcancé, dice, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que puedan entender realmente cómo es Dios. Si no estoy mal, es en traducción en lenguaje actual donde lo dice así. Miren, es espectacular.
¿Y por qué es espectacular? Vamos a ir pedacito por pedacito en cada una de las peticiones. Entonces la primera es, pido al Padre de nuestro Señor Jesucristo que les dé ese espíritu de sabiduría y de revelación para que puedan conocer realmente cómo es Dios. ¿Por qué? Porque una de las principales trampas del diablo y una de las principales cosas en las cuales ha engatusado a su pueblo y por tanto su pueblo no ha podido recibir todo lo que Dios ya tiene para entregar y quiere entregar, es el hecho de que ha hecho creer desde la fundación del mundo, desde Adán y Eva, que Dios no es bueno, sino que Dios es un Dios malo, que castigó a Adán y Eva, que X y Y, desde la fundación del mundo. Y ha venido siendo cimentado generación tras generación con varias estrategias. Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos ha costado, porque en mí ha sido un proceso, creer que Dios no es un Dios exigente, un Dios que está con el pendiente en cuando falla uno para corregir, creer que Él no quiere lo mejor para nosotros? O sea, son cosas que también a través de la religiosidad es una de las estrategias que el diablo ha utilizado para desviarnos de realmente el conocimiento de cómo es Dios. No de quién es Dios, sino de cómo es Dios, cómo es su personalidad. Y son dos estrategias fundamentales, o sea, dos percepciones que él ha sembrado. Uno, que Dios no es bueno, de una u otra forma, en el sentido de que uno lo ve, o no, gracias a Dios lo veía, como un Dios fuerte, exigente, que nadie le da la talla, que siempre está como juez. Y segundo lugar, o sea, el hecho de que nos ha hecho creer que Él no está a favor de nosotros, que siempre está es como alguien exigente, como un juez. Y no hay nada más distorsionado de realmente lo que es Dios. Entonces, fíjense la sabiduría y la revelación de que tenía Pablo, que está orando por los efesios diciéndole, le pido al Padre que les dé de su Santo Espíritu para que puedan realmente entender cómo es Él. Porque él sabía que si los efesios recibían esa revelación del Espíritu Santo, realmente que Dios es bueno y que siempre va a estar a favor de nosotros, por más de que la embarremos. Él verá cómo después nos corrige o lo que sea, pero él siempre corregirá en amor, porque él ve un corazón dispuesto. Cuando hay un corazón dispuesto es otra cosa. Él sabía que era importantísimo que la gente supiera realmente que Dios es un Dios bueno, que nos cimentáramos en su bondad, en su poder, porque si la gente no tiene eso, no puede recibir. ¿Cuántas personas, y me estoy refiriendo a cristianos, y cristianos eh, firmes, no han podido recibir las bendiciones de Dios y llevan años en procesos? Y hace rato Dios tiene para entregar y quiere entregar. Pero uno de los frenos por los cuales no han podido recibir es porque no les ha sido revelada esa bondad de Dios. Y créanme que eso es una de las cosas que Dios quiere quitar, porque Él quiere que su pueblo reciba y está listo para entregar. Entonces, lo primero es entender que Él es un Dios bueno, que tiene cosas buenas para sus hijos, que quiere regalar y entregar cosas buenas para nosotros que somos sus hijos. Y bien lo dice Mateo bueno, no recuerdo exactamente en qué capítulo 7, 8, donde dice, si ustedes siendo malos saben entregarle cosas buenas a sus hijos, como Dios Padre, no les entregará buenos regalos a quienes se lo pidan. Siempre es bondad. Si ustedes leen en los evangelios, siempre es un Dios de bondad el que nos revela a Jesucristo. Y empieza a desmontar las mentiras del diablo que fueron cimentadas desde Adán y Eva, que fue creado y fue mostrado como un Dios duro, fuerte, y realmente no era por ahí la cosa. Entonces, primera petición que Dios hace que Pablo hace por los efesios, y que es importante que nosotros desde ya empecemos a orar por nosotros mismos y por nuestras familias para que reciban esa revelación y tomarla textualmente, ya entendiendo con lo que el Espíritu Santo me ilumine para poderles transmitir lo que Él me mostró, ya conscientemente coger la Biblia y empezar a orar de esa manera por nosotros mismos y por nuestras familias. Segunda petición, entonces ya cobijamos la primera. Segunda petición dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan
la esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Fíjense que todo esto, todas las que vamos a ir leyendo son como que Dios quitara un velo o de engaño o de cosas que no habían sido reveladas, porque es como cuando uno tiene una herencia, fíjense que ahí dice al final, para que sepan cuál es la gloriosa herencia a la que tenemos derecho. Si una persona puede haber heredado de la tía abuela más rica, de las ricas, pero si no sabe que tiene la herencia, pues nunca la va a ir a reclamar. Entonces, otra de las estrategias del enemigo para que su pueblo, perdón, para que el pueblo de Dios no pueda recibir es el hecho de que ha cegado el entendimiento y ha engañado y ha impedido el entendimiento para que el pueblo no sepa qué le pertenece realmente. Entonces, por eso Pablo dice, pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan la esperanza a la que han sido llamados y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Qué me mostraba el Señor en esto? Porque uno cuando habla de herencia y etcétera, uno casi siempre se imagina herencia material, pero acá hay una herencia muchísimo más grande. Y una de las cosas que él me mostraba, de que sean iluminados esos ojos del corazón para que entiendan cuál es la esperanza a la cual han sido llamados, él me mostraba, sí, uno muchas veces quiere, la esperanza es que vamos a tener vida eterna cuando nos muramos, sí, eso es cierto, pero es que es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra, la palabra dice que nosotros veremos la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Y segundo, que hemos sido llamados a reinar, lo dice en Romanos. Claramente dice que hemos sido destinados en este mundo a reinar. O sea que no solamente es cuando lleguemos allá, entonces sí, la salvación, y esa es la esperanza, y esa es la riqueza de la gloria, y la veremos allá. Y Dios me demostraba que eso es un pedazo, pero que acá tenemos que recibir. Y que esa parte se refiere, y le pido al Espíritu Santo que me ayude a transmitir esto, y es, así como dice el Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro en uno de sus apartes, donde dice, hágase aquí en la tierra como en el cielo? Y esa parte donde dice, venga a nosotros tu reino, es una parte que se está refiriendo a esta porción donde dice que se iluminen los ojos de nuestro corazón para que sepa la esperanza a la cual hemos sido llamados. Entonces, aterrizo la idea. ¿A qué hemos sido llamados? Que está en el reino de los cielos, donde no hay escasez, donde las cosas fluyen, donde realmente las cosas no son con ese sobreesfuerzo, donde hay paz y tranquilidad, donde hay prosperidad, nosotros podemos vivirlo acá en la tierra. Pero tenemos que empezar a cimentarnos en esa realidad, que es una realidad, no son pajaritos de oro, es una realidad. Si Jesucristo, cuando le dijeron, enséñanos a orar, estableció eso en el Padre Nuestro, donde decía, venga a nosotros tu reino, es decir, que acá en esta tierra, a pesar de que estamos en esta tierra, nuestra ciudadanía no es de acá y no podemos regirnos, obedecemos las leyes de acá, las autoridades, etcétera, pero nuestra regencia es la ciudadanía del cielo y podemos vivir acá el cielo en la tierra. En la tierra. ¿Y cómo es el reino? Porque dice, venga a nosotros tu reino. Vuelvo y repito, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo lo describe la Biblia? Un reino de paz, de tranquilidad, de gozo. Y eso empieza en nuestro interior. Y está en nuestro interior y se proyecta en nuestro exterior por la gracia y el favor de Dios que Él deposita sobre nosotros. Entonces es empezar a cambiar el chip. Y yo aquí sí los invito que se cimenten en eso, que le pidan al Espíritu Santo y créanme, mire, créanme, a medida que ustedes empiezan a pedir, y hoy lo vamos a pedir cuando terminemos, vamos a hacer las 6 peticiones cuando termine la enseñanza. A medida que uno le va pidiendo esta forma, mire, es una estrategia espiritual donde uno ve que le empieza a cambiar el chip, que las cosas en el interior nuestro empiezan a cambiar y uno empieza a cogerlas así, empieza a decir, claro, era por esto, claro, no sé qué, y empieza uno en un fluir donde está el plano aquí natural y uno empieza a fluir acá, en reino. Y las cosas se le empiezan a dar, las cosas empiezan a despejar, la paz empieza a llegar, la prosperidad empieza a darse, hay muchas cosas, porque Dios quiere que recibamos. Entonces, es ese aprender, pero es ese aprender no con nuestras fuerzas, no podemos, por eso se lo estamos pidiendo ahí Pablo le decía al Padre, ayúdales a los efesios a que entiendan esto,
porque sabía que en sus fuerzas ellos no podían. Entonces, de la misma manera es, nosotros mismos, vuelvo y repito, pedirle al Espíritu Santo esta misma oración. Señor, ilumíname los ojos del corazón, de tal manera que yo pueda entender la esperanza a la cual me has llamado y cuál es mi herencia. Y mi herencia, vuelvo y digo, y esa esperanza no es solamente cuando estemos en el más allá, es aquí, estamos destinados a reinar en esta tierra, pero que sea claro para nosotros, que podamos discernir esa parte espiritual y es real. Vamos a la tercera petición que Pablo hace por los Efesios. Dice, tercera petición, que también podemos entender y cuán incomparable es la grandeza de su poder. Adivinen qué dice después. A favor de los que creemos. A favor de los que creemos. Mire lo poderoso que es esto. Que muchas veces nos hace creer el diablo. Que Dios está bravo con nosotros. Que no podemos fallar porque de una vez nos va a dar tastas. Que está pendiente a ver si uno no es el santo de los santos, etcétera. Y acá dice algo totalmente diferente. Dice, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Créanme que Dios Padre, como buen padre, siempre va a estar a favor de sus hijos. Así la embarremos. Eso es como cuando uno tiene su chino consentido, los que somos padres, bueno, yo tengo 3 hijos y los 3, gracias a Dios, son consentidos. Pero cuando uno tiene su hijo consentido, reconsentido, podrá el hijo hacer lo que sea y uno no lo regaña en público, uno coge después y lo corrige con amor, pero uno no le da papaya de mostrárselo. Créanme que Dios a nosotros nos tiene como sus hijos consentidos y si la embarramos o algo, Él no está detrás nuestro persiguiéndonos. Pero si tiene que corregirnos porque Él es Padre, créanme que lo hace de una manera muy especial, muy diferente a lo que hemos creído. Pero aquí más que eso, o donde resalto el hecho de que está a favor de nosotros, dice el incomparable poder. O sea que no es solamente que Él quiera estar a favor de nosotros porque nos ama, y sí, yo te amo y estoy a favor tuyo, no, sino que hay un poder a favor de nosotros. O sea, algo que está operando de manera sobrenatural y en forma permanente a favor de sus hijos y que tenemos que cimentarnos en esa autoridad, en ese conocimiento, en esa revelación de que siempre, siempre hay un poder y no es cualquier poder, porque ya vamos a leer el resto, que está operando a favor nuestro y apóyense en eso, siempre hay un poder operando a favor nuestro, porque es determinante. Pero fíjense que es tan importante que Pablo está orando para que los efesios lo entendieran. Entonces, y sigue diciendo, vamos en la tercera, digamos, petición de oración. Dice, voy a volver a repetir, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y bueno, ahí sigue diciendo otras cosas. Entonces, ahí refleja que no es cualquier poder, o sea, ahí se está refiriendo al inmenso poder del Espíritu Santo, que es todopoderoso. Es el ayudador que nos dejó a nosotros, que nos ama tanto que como dice, no los voy a dejar huérfanos, cuando dicen los evangelios, les dice, les voy a dejar un ayudador. Y no es cualquier ayudador, porque tuvo el poder de levantar a Jesús entre los muertos. Y es un poder que, como ya vimos, o sea, el Espíritu Santo obra a nuestro favor. No dice, está obrando en contra de ustedes, supervisándolo ustedes, vigilando, mirando, a ver. No, a favor nuestro. Todo esto es liberador, pero precisamente al diablo no le sirve que un creyente tenga revelaciones de estas cosas, porque mientras esté cimentando creencias de culpabilidad, de autocondenación, de no creer en un padre bondadoso, sino en un padre severo, impide que los hijos de Dios reciban las bendiciones que Dios tiene. Bueno, nos vamos a Efesios 3, ya acabamos en Efesios 1 a partir del 17, y vamos a Efesios 3, eso lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, donde Pablo vuelve y ora. O sea, ahí en ese capítulo 1, ora por los efesios de esa manera. Y vuelvo y les digo, ¿no les parece algo
tremendamente estratégico que Pablo, un estratega de la gracia por excelencia, haya orado de una manera tan puntual por los efesios, es porque es poderoso, muy poderoso. Y yo lo he experimentado. Y es como si empezara a quitársele uno como una venda de los ojos y uno empieza como a aterrizar y como a darse cuenta y empieza uno a fluir, a fluir, a fluir en el reino. Porque eso es lo que Dios nos ha entregado. Cuando dice que, retomando nuevamente esa parte donde dice que sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, para que sepamos la esperanza a la cual hemos sido llamados, fluir en el reino, fluir en el reino, fluir en lo sobrenatural, fluir, no esperar a estar allá, sino fluir acá. Y en este momento en la tierra, y realmente la aceleración que ha habido a raíz de la pandemia, todo lo que ha venido, mire, el mover espiritual, el fluir del Espíritu Santo es impresionante. Es como uno ve que se está acercando como lo natural con lo espiritual de una manera como nunca, y fluye y fluye y fluye. Entonces, agárrense de esas estrategias, de esa forma de orar, y ustedes van a recibir respuestas y se van a dar cuenta de la diferencia. Ahora nos vamos para Efesios 3. Ay, se me perdió, permítame un segundito. Listo. Efesios 3, a partir de el versículo 14. El título en Nueva Traducción Viviente dice, Pablo ora por crecimiento espiritual. En el que le leí antes, en el capítulo 1, decía, Pablo ora por sabiduría espiritual. Y acá está hablando por crecimiento espiritual. Fíjense qué tan importante sabía Pablo que era que tuviéramos tanto sabiduría como crecimiento para recibir las bendiciones de Dios. Y acá está escrito, uno dice, ay, no, sí, es espiritual, muy bonito, muy etérico, muy... No, es que se necesita tener revelación para poder recibir. Y acá lo dice claramente, y ya lo vamos a leer. Entonces dice, Pablo ora por crecimiento espiritual, versículo 14. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Eso parece como un pequeño trabalenguas, pero ya lo vamos a analizar. Esa es la primera petición, dice. Pido en oración que de sus gloriosas sus gloriosos, e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Vamos a analizar. ¿Recuerdan que el ser humano es tripartita? Es decir, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros, así como Dios es tripartito, nosotros somos tripartitos. Entonces, tripartitos quiere decir, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, refiriéndose al ser humano. El espíritu es el que está en contacto con el espíritu de Dios. Es el que resucita, el que vuelve a la vida cuando uno recibe a Jesucristo, está muerto ese espíritu, y cuando uno recibe al Señor Jesucristo, ese espíritu inmediatamente vivifica y entra en conexión con el Espíritu de Dios, en conexión directa. Si la persona no tuviera ni cuerpo ni alma, bueno, vámonos, todavía no redondeemos. La segunda parte es el alma. Recordando, en el alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y la tercera área del ser humano es el cuerpo. Entonces, el ser humano fue creado de tal manera que esa área espiritual fuera doblegando las otras dos, o sea, doblegando no es que ni siquiera necesitaba doblegarla, siempre era empoderada del área espiritual donde no hay sufrimiento, ni envidias, ni iras, ni nada, sino siempre era el espíritu el que estaba sobre el cuerpo y sobre el alma de la persona, así eran Adán y Eva. Con la caída del hombre se invirtió de las emociones, los pensamientos, las necesidades físicas del cuerpo, porque ya entró la muerte en el cuerpo físico, doblegó y opacó esa área espiritual, y esa área espiritual por el pecado quedó muerta, que vuelvo y digo, cuando uno retoma y recibe a Jesucristo, ese espíritu vive y el ser humano empieza a crecer en esa parte espiritual para volver digamos, al deber ser como Dios creó al ser humano, que era el espíritu el que gobernaba, porque en el espíritu no hay esa cantidad de situaciones que uno tiene en su mente, en su corazón, el sufrimiento, etcétera, ni las necesidades de nuestro cuerpo.
Cuando Pablo está pidiendo, y eso era lo que me mostraba el Señor, cuando Pablo está pidiendo, hay otra versión que dice, pido al Espíritu Santo que los fortalezca en su ser espiritual. Uno dice, claro, ahí nos está devolviendo a cómo era originalmente el hombre, pero ¿para qué? Porque a medida que nosotros somos fortalecidos en el espíritu, el alma queda doblegada y el cuerpo queda doblegado. Entonces ya uno empieza a fluir espiritualmente, entonces ya las cosas del día a día ya no afectan igual, ya lo que normalmente el ser humano tiene, envidia, celos, etcétera, etcétera, toda esa parte se aminora y empieza uno a fluir en el espíritu y avanzar más rápidamente en la vida. Entonces es relevante, miren, vuelvo y se los digo, yo no se los digo porque es porque yo lo he vivido. Cuando empiezo a orar de esta manera y más ahora que el Señor me volvió a ordenar orar de esa manera, es impactante como uno en su espíritu empieza a las cosas que normalmente le molestan empiezan a doblegarse. Es un poder especial porque esa parte está unida al Espíritu Santo. Es un poder especial. Entonces, discúlpenme un momentico, continuamos. Qué pena la logística hoy es que con todo esto del día a día, todo lo que se mueve ahorita con la pandemia, créanme que alcancé a llegar 5 minutos antes de empezar la reunión. Permítame un segundito, discúlpenme, voy a desconectar un momento. Listos, sigamos. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, volvemos. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Yo los invito a que lo lean en varias versiones y verán y van entendiendo más la idea. Esa otra parte donde dice, la que les acabo de compartir, que es que sí, esa sí no recuerdo en qué versión está, donde dice que fortalezca su ser interior. Y a eso es a lo que se refiere. Listo. Lo otro que pide es, dice que sean, la segunda parte dice, echen raíces profundas en el amor de Dios y ellas las mantendrán firmes. En otra versión dice, pido al Señor Jesús que ustedes sean arraigados y cimentados en su amor. Miremos para qué. Lo dice el siguiente versículo. Para que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, a todos, sin exclusión, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aunque es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que previene de Dios. Esta es una petición un poco larga y si uno empieza a desmenuzarla y ven uno las diferentes versiones, de hecho hay una muy bonita que dice, le pido a Dios que puedan entender ese amor de Dios para que puedan recibir todo lo que Dios les ha concedido. Todo lo que Dios les ha concedido. Es una versión muy bonita. Lo que pasa es que unir las diferentes versiones, cada versículo es muy bonito en una versión, el otro en el otro y unir todo ese mix. Eh, les dejo esa tarea, yo no la alcancé a armar ahorita. Pero dice, miren, es importante que ustedes sepan cuánto los ama Dios para que puedan recibir todo lo que Él ya les ha entregado. O sea que si Pablo oraba por eso, es porque es muy importante que estemos cimentados en ese amor, porque, y les pongo un ejemplo, cuando un niño chiquito se siente amado por su papá, es un niño seguro en el colegio, tiene buenas relaciones, se siente tranquilo, es un niño feliz, no da problemas. Es lo mismo. Cuando uno se sabe amado y cimentado realmente en ese amor del Padre, créanme que las inseguridades, la baja autoestima, los temores, la culpa, eso desaparece. Pero fíjense que la parte final del versículo, de este versículo que acabo de leer, dice algo importantísimo. Dice que también, o sea, todo es como una sola petición, pero tiene varias partecitas. Dice que se aumente esa capacidad de nosotros para que podamos recibir ese amor de Dios. O sea que es importante que bajo el poder del Espíritu Santo se aumente nuestra capacidad para poder recibir ese amor de Dios, perdón,
Las bendiciones de Dios, porque eso es como cuando uno tiene un pocillo chiquito y uno le cabe cierto poquito, cierta cantidad de chocolate, pero resulta que uno le quiere echar más chocolate, pero la capacidad del pocillo es chiquito, es poquito. Entonces, en la medida que nosotros en nuestra mente, a medida que vamos entendiendo el amor de Dios, todo está relacionado y vamos entendiendo que Él es bueno y vamos entendiendo que podemos fluir en la gracia y que podemos fluir en lo que es el reino de Dios y que Dios tiene grandes cosas para que eso es ampliar nuestra mente, Dios puede derramar más chocolate, es decir, más bendición, más bendición, más bendición, no solamente de su amor, sino de ya de todo lo que necesitamos, cosas materiales, laborales, académicas, relacionales. Entonces fíjense que la parte final, y permítame, vuelvo y las leo, dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Esto que lleva implícito es demasiado grande, pero bajo el poder del Espíritu Santo, créanme que los limitantes mentales donde uno ve las cosas chiquitas o etcétera, se empieza a ampliar la visión y uno empieza a decir, uy, claro, sí, yo esto también lo puedo lograr, eso también, y empieza uno a recibir. Dios quiere entregar, Dios quiere entregar, tiene muchas cosas ya para entregarles a sus hijos. Y por eso necesita que todo esto sea revelado para que tengamos la capacidad de recibir amor, de recibir honra, de recibir economía, de recibir oportunidades. Y vuelvo y les digo, mire, yo los desafío a que oren de esta manera y si en 2 semanas usted no les ha cambiado el chip y no empiezan a ver las cosas de una manera diferente, mire, créanme que es algo real y está escrito. ¿Mm? Y Pablo se tomó el trabajo de orar así por los efesios y fue revelado por Jesucristo cómo tenía que orar por los efesios. Y lo escrito para quién? Para nosotros. Y finalmente, la última petición de oración de Pablo dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que nosotros podemos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Ahí no es propiamente una petición, pero en otra versión sí dice que ese poder de Dios opere en nosotros, y eso está relacionado con el anterior, para que podamos entender y recibir todo aquello que Dios ha entregado. Estoy parafraseando, pero eso es lo que dice la otra versión. Hay algo importante. Dile a Diego que estoy en el grupo de oraciones. Ay, tío, silencia tu cosita, tu micrófono. Bueno, esas son anécdotas chéveres. Hay algo que el Señor me puso y es un tip que también él me dio antes de ayer en la madrugada. Ya esto me lo había entregado. Y de un momento a otro de esas cosas reveladas cuando uno está en oración, relacionado con esto, porque él ya me había entregado, me había dicho que habláramos de esto y todo en el grupo, y me dijo, pídeme en este punto en especial, en el sexto, que te fortalezca con mi poder, así textualmente, que te fortalezca con mi poder, de tal manera que puedas recibir lo que yo ya te entregué. O sea, lo que él ya tiene dispuesto, lo entregó, dice, ya está asignado a mí, por ejemplo. Y entonces yo dije, pero ¿por qué me pides que me fortalezca? Entonces me puse a analizar, le dije, pero ¿por qué me pides eso? Entonces él me reveló, me dice, algunos necesitan ser fortalecidos con mi poder porque les está faltando fe. Otros necesitan no los está juzgando, no los está juzgando, no, está diciendo es pídame que yo los fortalezca con mi poder para que sus fe, si es que tiene débil la fe, se fortalezca su fe y reciban, o si es que el proceso o la prueba que han tenido ha sido demasiado larga y están cansados, no tienen ya fuerzas para recibir. Entonces, fui entendiendo por qué pedía que orara de esa manera. Entonces, porque de pronto por el cansancio del proceso y se necesita fortalecer, porque eso es como cuando, ustedes sí saben, yo no sabía eso, lo escuché alguna vez hace como 1 año, 2 años, bueno, no sé, que cuando un atleta va corriendo, o un ciclista o lo que sea, y ya está agotado y ya puede estar cerquita a la meta, pero ya no da más,
No, todavía no entiendo, ahí lo explicaban, yo no lo capté completamente. Hay como una respuesta fisiológica del organismo en el cual hay como un segundo aliento y le mete toda y gana la carrera. Pero generalmente se da es cuando ya está muy agotado. Entonces, es eso. Yo no sé si en el mío, pero no se oye nada. Si Bueno, ya me están viendo y me están escuchando, y ahora sí te estamos escuchando. ¿alguien me puede decir hasta cuándo alcanzaron a escuchar? ¿Recuerdan? Y retomamos el tema. Alcanzaron a, o sea, es que no sé en qué momento se cayó la conexión, cuando hablamos de cuando Dios pide que le pidamos que nos fortalezca con poder para poder recibir y que aumente nuestra capacidad de recibir. Dígalo. Desde ahí, mamita, desde ahí se desconectó. Listo. Gracias, mamita. Entonces, después de eso, lo que les comentaba es que él me llevó a Isaías 54:1. Isaías 54, de 1 en adelante, dice, extiende tus estacas y no seas escasa, porque pronto te extenderás a derecha e izquierda. Y él me decía, eso estás en los pensamientos. Si nuestro pensamiento es chiquito y estamos pensando en el puestico chiquito, la casa chiquita, no soy merecedor, o no sé qué, o es muy difícil, o hay pandemia, o terrible, y no hay no sé qué, estamos viviendo en una mentalidad escasa en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, es importante que empecemos a fluir en la mentalidad de reino, bajo los principios de reino, y se logra y se puede, porque si no, no hubiera quedado escrito en un libro tan importante como es la Biblia, por un apóstol tan relevante como fue Pablo, pidiendo al pueblo que el pueblo de Éfeso recibiera todo esto y que Dios dejó para nosotros. Entonces,
vamos a orar. Si quieren asumirlo lean. Diferentes versiones, esa parte, Efesios en adelante y Efesios 3 desde el 14 en adelante. En varias versiones para que cada vez el Espíritu Santo les muestre y les muestre más y oren de esa manera. Y van a empezar a fluir en el reino y van a empezar a recibir y van a poder, porque ya Dios quiere entregar. Se necesita es que recibamos. Bueno, vamos a orar. Padre de la gloria, gracias por este momento, Señor. Gracias por todo lo que dejaste escrito en tu palabra. Gracias, Señor, por toda la revelación que le diste a Pablo, Señor. Y gracias porque si lo dejaste escrito es para que también nosotros nos apropiemos, Señor, de las estrategias espirituales que tú has dado. Yo te pido, Espíritu Santo, así como Pablo oró por los efesios, yo hoy pido por todas las personas que me están escuchando y por sus familias. Pido por mí y por mi familia. Primero que todo, que nos sea dado de tu Santo Espíritu, Señor. Y me dirijo a ti, papá. Que se nos sea dado de tu Santo Espíritu a nosotros, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, para que podamos entender realmente cómo eres tú, papá. Para que todas esas mentiras, todo ese engaño, todo ese error, incluso generacional, de la percepción de cómo eres tú, sea quebrantado y realmente sea revelado cómo eres tú. Los ojos de nuestro corazón, para que podamos entender la esperanza a la cual hemos sido llamados y cuáles son las riquezas de esa gloriosa herencia que tú nos has entregado. ¿A qué tenemos derecho? Y mientras estamos aquí en la tierra, papá, así como tú me mostrabas, que haya un cada día más discernimiento, que esa esperanza es que podemos fluir aquí en la tierra, en la dimensión del reino. Y en la dimensión del reino no hay escasez. En la dimensión del reino no hay enfermedad. En la dimensión del reino no hay aflicciones en este mundo, pero en la dimensión del reino fluimos a otro nivel, Señor. Porque también quedó escrito, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Pero es diferente, Señor, vivir las aflicciones del mundo fluyendo en el reino a vivirlas simplemente en un plano natural. Por tanto, te pido, Señor, que sean iluminados esos ojos de nuestro entendimiento para que fluyamos y entendamos, Señor, que realmente podemos vivir en dimensión de reino aquí en la tierra. Tercero, Señor, que podamos entender que hay una inmensidad de poder, que es el poder de tu Santo Espíritu, que obra a favor nuestro, tanto en nuestro ser interior, en esas debilidades que tenemos como humanos, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras actitudes, en vicios, en lo que sea, pero también que obra a favor nuestro en lograr la victoria de esas áreas débiles en nosotros mismos, pero también en nuestras circunstancias y que siempre opera a favor nuestro. Que no sea revelado ello, Señor. Que no sea simplemente palabras o conocimientos, sino que haya revelación y convicción. Número 4. Te pido, Espíritu Santo, que nos fortalezcas en nuestro ser interior, es decir, en nuestro espíritu, de tal manera que lo espiritual, nuestro espíritu realmente, que es nuestra esencia, doblegue completamente el alma e incluso nuestro cuerpo, Señor, que fue el orden con que tú estableciste, creaste al ser humano. Quinto, pido, Señor, que seamos cimentados, que sea ampliada nuestra capacidad de recibir ese amor tuyo, de tal manera que podamos recibir lo ancho, lo alto y lo profundo de tu amor, porque es tan grande que si tú no nos das ese poder para recibir, no lo podemos recibir, es demasiado gigantesco. Señor, yo te pido que esa revelación venga a nuestras vidas y que esa capacidad de recibir tu amor y de ser cimentados y arraigados en tu amor sea engrandecida de tal manera que podamos realmente sentir. Gracias, Señor. Que sean llenos nuestros faltantes, que ya no tengamos que exigirle al hijo, a la mamá, al esposo amor, porque estamos tan llenos de tu amor que simplemente al contrario nos ponen, somos 6, papi.
tal manera que podamos recibir todo lo que ya nos ha sido entregado. Si la debilidad por la cual necesitamos ser fortalecidos con tu poder es cansancio, Señor, quita el cansancio mental, emocional, aún espiritual, el físico. Fortalécenos con tu poder, porque tu palabra dice: renueva nuestras fuerzas como las del búfalo y que nos unges. La palabra dice que correremos y no nos cansaremos, que los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová, Señor, son como las águilas. Que fortalécenos con tu poder. Todo lo que te estamos pidiendo no depende, sean cumplidas. En nuestras fuerzas no podemos hacer nada de eso. Señor, aumentanos nuestra capacidad de recibir, amplía, Señor, nuestra mente. Corre esas estacas para que te quitemos los límites a ti, Señor, y podamos recibir esa vida abundante, porque tú no diste simplemente vida. No dice que simplemente viniste a traernos vida, sino vida abundante. Por tanto, te pido, papá, que ensanches nuestra mente, nuestros pensamientos sean renovados, esas limitantes mentales, esas creencias erróneas sean quitadas de tal manera que se aumente nuestra capacidad. Sí, Señor, aquí estoy y recibo. Y hoy, una vez habiendo orado esas 6 porciones, aquí estamos, Señor, y queremos recibir. Ayúdanos a recibir. Y queremos. Gracias, Señor. Te quitamos los límites. Te doy gracias, papá, por todo lo que ya sé. Gracias porque tú honras tu palabra, Señor, y de santa vida que solamente tú puedes dar. Pido, Señor, para este año, de mis hermanos y de sus familias y de mí, de mis familias, que se han manifestado ampliamente, Señor, el cumplimiento, perdón, de todas estas, las respuestas a todas estas oraciones que acabamos de hacer, de tal manera que fluyamos en la gracia. Gracia sobre gracia. Que recibamos completamente. Que nada de lo que tienes en el estante del cielo para entregarnos, sea chiquito, mediano, grande, porque tú tienes regalos eh, tan, mejor dicho, con nuestra cabeza no lo alcanzamos a discernir. Que nada se quede en nuestros estantes, en tus estantes del cielo. Y que el final de nuestras vidas, cuando lleguemos ante tu presencia, tengamos la plenitud de decir: Señor, gracias porque me diste la capacidad y me ayudaste de tal manera fluyamos en ese poder, porque nos ha sido concedido. Es nuestro derecho divino. Necesitamos de ti para poder recibir. Pedimos. Bendigo a mis hermanos, protección divina sobre ellos, el soplo del aliento de tu Santo Espíritu sobre ellos, la sangre preciosa de Jesús sobre cada uno de ellos y de sus familias y todo lo que tú les has entregado. Todo, Señor, el amparo tuyo, Señor, como dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, Señor, y nosotros moramos bajo tu abrigo. Esa protección divina esté manifestada sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre todo lo que tú nos has entregado. Y te damos gracias por ello, Señor, porque eres fiel, eres justo y eres verdadero. Y te alabo bien por lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.